16 de diciembre del año 2022. Son las 4:11 de Canarias, 5 horas menos en el Perú, y comenzamos. Esto es Conversaciones de Oro, su programa de referencia y tal vez el programa que se ganó su cariño durante 3 años, del 2020, en agosto, cuando comenzamos en Documenta, librería de Barcelona. Hoy estamos haciendo este programa para celebrar a quien ganó el Premio Copé de Oro en ensayo en este año 2022. Y lo hacemos en un lugar especial y especialísimo. Este lugar es la Casa Museo Pérez Galdós. Ya han visto al inicio algunas fotografías de esta hermosa casa con patio canario, que es obviamente un monumento a la literatura, a la conservación urbanística y a la recuperación del patrimonio de una ciudad. Vivo en Canarias desde hace muy poquito, como ustedes saben, querida audiencia, me parecía importante recibir a un amigo, a un profesor mío y alguien que tiene tanto que ver con mis inicios literarios y con lo que ha seguido, en un lugar donde él se sienta doblemente acogido por el aprecio que le tiene Petroperú, por el aprecio que le tengo yo, pero si agregamos más por lo que nos significa la literatura. Y la figura más importante de Canarias en el mundo literario es Pérez Galdós. Quizá uno de los 2 o 3 escritores más importantes del país donde vivo, que es España. Así que entonces, para celebrar a quien ganó el Premio Copé de Oro de ensayo de este 2022, nos hemos venido a la Casa Museo Pérez Galdós, gracias a la gentileza de Raquel Peñate, que se encarga de las cuestiones de cultura y educación de este lugar. Este programa es posible porque además me creyeron en que era razonable continuar cambiando locaciones, y quienes me creyeron es el equipo de gestión cultural de Petroperú, que hace posible esa transmisión, que ha coordinado todo para que hoy funcione del mejor modo posible. Además, Gestión Cultural de Petroperú viene a celebrar también la presencia de este ganador, porque ha sido, además de ganador, jurado en algunas ocasiones o varias ocasiones del Copé, y por lo tanto es una persona que puede dar testimonio de la valía de este premio y cómo este premio también es honrado por quienes se lo ganan, como es el caso de nuestro actual ganador. ¿Y quién es nuestro actual ganador? Pues Jorge Valenzuela Garcés. Jorge Valenzuela ha hecho trabajo especialmente valioso en el ensayo en torno a un libro que ya iremos conociendo poco a poco. Ni siquiera quiero adelantarles título, quiero que ustedes, querida audiencia, nos sigan con el asombro que para mí ha significado este libro fragmentario, donde tenemos 400 entradas para adentrarnos justamente en un laberinto literario de un autor de referencia del siglo XX y que marca la pauta de la literatura contemporánea en general. Jorge Valenzuela Garcés, por lo pronto, no solamente será el entrevistado central de hoy, sino que además es el entrevistado que permitirá tener una conversación extra, porque en este programa especial, el último de los más de 50 que hemos hecho de Conversaciones de Oro, contaremos también con Ricardo González Vigil, una figura clave a la hora de reflexionar en torno al Premio Copé de cuento, poesía, ensayo y novela. Tengo por aquí a Carlota Santana de la Universidad Atlántico Medio tomando fotografías para que haya un registro de este momento que para mí es emocionante y también conmovedor, porque las despedidas son así, una forma de reencuentro. Y para hablar de reencuentros, pues nada mejor que primero saber que ustedes están ahí, querida audiencia, y que dejarán sus comentarios, preguntas y apreciaciones, que las leeremos con muchísimo gusto y las compartiremos como debe ser. Y para compartir, hemos preparado un video en torno a Jorge Valenzuela Garcés, Premio Copé de Oro, categoría ensayo de este año 2022, que se falló la semana pasada. Vamos con ese video. Jorge Valenzuela Garcés, Lima, 1962. Es doctor en literatura hispanoamericana por la Universidad Complutense de Madrid. Escritor con una amplia obra literaria y académica. Además, dirige desde hace 25 años el taller de narración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los siguientes libros de cuentos: Horas contadas,
La soledad de los magos, La sombra interior, Juegos secretos, Infiernos mínimos, El secreto de Mario y otros cuentos, antología personal y ficciones continuas. Además, sus cuentos figuran en las más exigentes antologías del cuento peruano y han sido premiados en concursos como el Cope de Cuento y el José María Arguedas. Actualmente, Jorge Valenzuela Garcés es profesor principal del Departamento de Literatura de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido profesor visitante en las universidades de Sao Paulo en Brasil, Concepción en Chile y en la Universidad de La Habana. Investigador del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, ha obtenido el Premio al Mérito Científico, otorgado por el Rectorado de Investigación en 2014. Especialista en narrativa hispanoamericana, también es autor de estudios como Manual de Literatura Hispanoamericana, 2 volúmenes, Principios comprometidos, Mario Vargas Llosa entre la literatura y la política, el grupo Narración, 50 años después, entre otros títulos. Jorge Valenzuela Garcés es colaborador en el Dominical de El Comercio, además de publicar artículos de su especialidad en revistas peruanas y del extranjero. Querido Jorge Valenzuela, un abrazo a la distancia, muy, muy grande. Buenos días aquí en Lima, Juanma. Buenas tardes allá en Canarias. Gusto de escucharte y verte. Inmenso, 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 Jorge. Lo que no sabe la audiencia es que yo tuve el placer de tenerte a ti y a Antonio como profesores míos en el taller de San Marcos en el año 2001, antes de que yo intentara un cope de cuento, antes de escribir una novela, antes de tanto, y que tú acogiste, digo bien el título, en Diégesis, la revista, los primeros intentos literarios que yo aquellas épocas ensayaba. Así que mi cariño aquí se va a notar en la conversación, mi gratitud, que es evidente, pero también mi reconocimiento a una trayectoria tuya que es notable. Gracias por tus palabras y es mutuo el cariño y el respeto, Juanma. Te he visto nacer, crecer y desarrollarte como escritor y creo que todos en el Perú sabemos de tu talento, ¿no? Has hecho un buen trabajo. Estás haciendo un buen trabajo también, ¿no? No obstante, ahora que hablas de trabajo, una de las primeras cosas que creo que debería saber la audiencia es que ese libro con el cual has ganado el copé de ensayo, digamos ya el título, Un mundo precario, ensayo sobre la obra y la escritura de Franz Kafka, tal vez sea un libro de esos que uno hace a lo largo de su vida, que es un trabajo que no se sitúa entre un año de comienzo y un mes de términos de final, sino que te ha acompañado muchísimo más. Es absolutamente cierto. Si uno se fija bien en el premio Copé de Cuento de 1985, cuando quedó finalista, la noticia que acompaña mi cuento hace referencia a que con 23 años estoy escribiendo una tesis sobre Franz Kafka, ¿no? Esa tesis nunca la escribí como tal, porque finalmente mi tesis de grado fue sobre narrativa peruana del post-boom, pero ahí está la prueba, ¿no? De que ya con 20, 21 años era un fanático, ¿no? Lector de Kafka. Ese entusiasmo y esa devoción por Kafka no se dieron un milímetro a lo largo de estos casi 40 años, ¿no? Que han transcurrido desde entonces. Todo lo contrario, ¿no? Se ha arraigado en mí esta devoción
Y como dices, no es un libro que se ha venido escribiendo a lo largo de muchos años, Sí. de Una, muchas, claro, a partir de muchas reflexiones, a partir de sí. una continuidad en mi interés bibliográfico, ¿no? Sobre su obra, ¿no? Y es el libro de mi vida, podría decirlo, ¿no? Es el libro que ha supuesto una mayor atención en mis intereses, ¿no? Literarios, ¿no? Sí, hay una sensación, te lo comparto, Jorge, como lector de tu obra, en buena cuenta, que obviamente esto no es un testamento, que tenemos Jorge escribiendo para entre varias décadas más, pero sí hay un punto testimonial que es fascinante del libro. Y, y tú lo dices muy bien en el exordio, que este libro lo podemos pensar como un diálogo con el propio Kafka. En ese sentido, tú podrías ayudarle a la audiencia que no va a poder acceder al libro hasta el año próximo cuando se publique, pero que va a imaginar con nuestro diálogo lo profundo y lo maravilloso y lo fascinante y adictivo que puede ser este ensayo tuyo. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Por qué hacerlo? ¿Y cuál es tu posición en ese diálogo con Kafka? Básicamente, yo me considero un narrador de ficción, ¿no? Uh -huh. Y todos mis esfuerzos a lo largo de mi vida han apuntado a consolidar esa condición de escritor de ficción, ¿no? He desarrollado talleres a lo largo de ya más de casi 30 años en San Marcos. Ahora estoy trabajando también en la maestría de escritura creativa. Así que, como, ¿no? A partir de estas dos menciones uno puede, ¿no? Darse cuenta que mi labor ha sido básicamente la de reflexionar sobre la creación literaria, ¿no? Trabajar con jóvenes escritores, sacarlos adelante, ayudarlos en el hermoso propósito de llegar a ser un escritor respetable, ¿no? Aquí en el Perú. Entonces, mi actitud con los escritores ha sido esa permanentemente, ¿no? De dialogar con ellos desde su condición de creadores, ¿no? Atender a como dicen en Estados Unidos, a su craft, ¿no? A su quehacer, a su artesanía, a su modus operandi, ¿no? A sus procedimientos, a su taller en suma, ¿no? A esa forma de crear. Entonces, Kafka es un escritor que se presta muchísimo a, a ese tipo de reflexiones sobre su propio trabajo literario a partir de sus aforismos, su correspondencia, los diarios y el propio trabajo ficcional, ¿no? De manera que eh, he estado muy bien servido, ¿no? Al elegir a este escritor que me proporcionó a partir de sus citas, sus reflexiones, el camino para encontrarme a mí mismo como escritor y de poder reflexionar sobre el hecho de crear en el siglo XX, ¿no? Que es el siglo de Kafka, y también sobre las relaciones que creo que en todo escritor y no solamente en él se dan entre la vida y la literatura, ¿no? Una cuestión que tú haces en el libro, y es bueno que lo vaya sabiendo la audiencia, es que este diálogo que haces con Kafka, y que te agradezco mucho la manera en que has detallado y explicado la cuestión, también la estableces con esos grandes comentaristas, biógrafos, intérpretes de Kafka, Camus, Canetti, Citati, por ejemplo, que a mí me gusta particularmente para esas cuestiones, Walter Benjamin, en fin. ¿Por qué era importante? Dos cosas, lo hemos hablado tras bambalinas, Jorge, y lo planteo para el público. ¿Por qué es importante para un ensayista como tú, para un escritor en buena cuenta de tantos géneros o de varios géneros como tú, evidenciar las fuentes de las cuales bebes? Punto uno. Y cómo enriquece aprovechar desde tu mirada creativa esas mismas fuentes. Bueno, en el caso de Kafka,
si uno quiere, ¿no? Realmente decir algo nuevo, que es bien difícil, por cierto, y creo que con respecto a cualquier escritor, ¿no? Uno lo que tiene que hacer si escribe un ensayo es explorar en el estado de la cuestión, ver qué tipo de reflexiones son las que se han realizado hasta el momento en el que tú empiezas a dialogar también con la obra del escritor y con el escritor mismo. Entonces, en el caso de Kafka, la tradición crítica que tiene detrás es impresionante, ¿no? Es casi un siglo y más, ¿no? De reflexiones sobre su obra. De manera que leer, por ejemplo, a Lukács, ¿no? Opinando sobre el tipo de vanguardia que aporta Kafka, es muy importante para entender la posición que los socialistas tenían respecto del aporte literario de Kafka, ¿no? Entonces, uno entra a dialogar así, ¿no? Entra a, digamos, a hacer ciertos apuntes sobre lo que piensa Kafka, lo que piensa Lukács, por ejemplo, sobre Kafka, y a disentir, ¿no? A comentar, ¿no? A afirmar ciertos valores de esa crítica, ¿no? Pero eso me pasa también con Benjamin, ¿no? Que es tan importante para entender a Kafka, ¿no? Sobre todo por el lado de el sentido general que porta su narrativa respecto de lo contemporáneo y del lugar del hombre en el universo capitalista, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. O, como has mencionado tú, a Piero Cittati, ¿no? Que además utilizas tú en un bello artículo que publicaste en el Dominical del Comercio, por cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Que se refiere al universo interior, ¿no? A esas coordenadas personales, familiares que estaban ahí, ¿no? Ardiendo como una marmita en el interior de Franz Kafka, ¿no? O el propio Jordi Llobet, ¿no? Que es el gran exégeta en lengua castellana de Kafka, ¿no? Que nos enseña a entender la relación de Kafka con la tradición de la narrativa occidental, por ejemplo, ¿no? En ese Entonces contexto, sí, es inevitable, si uno quiere decir algo totalmente. seriamente, ¿no? Apelar a la tradición, y eso es lo que he hecho y eso es lo que reconozco, ¿no? Es inevitable. Pero mi interés se centra más en el taller de Kafka, en la manera como él procesa su propia condición de escritor, el lugar que ocupa la literatura en su vida, sobre todo para sobrevivir día a día, ¿no? Y en lo que le daba la literatura, ¿no? Eso para mí Sí, es central en mi condición de escritor, básicamente, ¿no? Eso es lo por que he buscado. supuesto. Es lo que he buscado en este ensayo, ¿no? Que es el ensayo de un escritor reflexionando sobre otro escritor, ¿no? Que es la lección de Vargas Llosa, que es lo que nos ha enseñado Vargas Llosa cuando ha reflexionado sobre Flaubert, sobre Víctor Onetti, Hugo, Netti, sobre Víctor Hugo, etc. O Galdós, ¿no? Últimamente sobre Galdós, Sobre Galdós. justamente, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. esa es mi entrada, ¿no? Ujú. Esa es la manera como, además, por mi propia actividad académica, ¿no? Es la que me interesa, ¿no? En ese sentido, hay una cuestión muy grata de lo que tú comentas, Jorge, y es que cualquiera que nos va escuchando percibirá la significación que tiene un escritor del cual hemos aprendido tanto en ti y lo que motiva. Yo nunca te he contado esto, Jorge. Hace varios años, la primera vez que fui a Praga, no fui solo, fui con Óscar Colchado Lucio. Salíamos de Alemania y nos fuimos a ver Praga y eso era ir a ver a Kafka, aquí era muy obvio. Y este recorrerlo junto a Óscar Colchado, otro premio Copé, en este caso de cuento, pues le dio una significación distinta. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que también nosotros que nos dedicamos a crear necesitamos cogernos de diversos elementos y esos diversos elementos son fascinantes en el modo como tú los trabajas en el libro. Y no solamente hablamos de elementos entonces del factor biográfico
y también, obviamente, el universo literario, sino también cómo se desprenden otras visiones. Hay un momento en el cual yo me quedé pensando y sigo pensando en cómo planteas tú, por ejemplo, lo político. Tú dices en el libro, para Kafka existe una dimensión de lo político que resulta absurda. Y si bien el concepto absurdo forma parte de esta categoría que es la experiencia de lo kafkiano, no es lo mismo ponerlo así y plantearlo así. ¿En qué medida este trabajo del ensayo te ha confrontado a ti también como ciudadano, Jorge? Cuando reflexiono sobre la relación de Kafka con lo político, creo que lo que me interesa es ver cómo Kafka no apela nunca, ¿no?, a conceptos como nación, ¿no?, o pueblo. Siempre utiliza, ¿no?, metáforas, ¿no?, que, digamos, incluso se dan a lo largo de su vida de manera muy, muy sutil y de manera, bueno, ya más explícita al final, ¿no?, en algunos textos, ¿no? Entonces, para Kafka yo creo que lo fundamental no son las relaciones políticas en ese nivel que comporta lo colectivo, sino lo político que tiene que ver con la relación de los individuos y de la manera como las relaciones individuales finalmente establecen lo que somos, ¿no? Por eso se dice que Kafka es un precursor del existencialismo, ¿no? Que es básicamente esa, que sustenta esa, ¿no? Nosotros somos los otros, ¿no? Pero Claro. los otros en el sentido, en la medida en que nos relacionamos interpersonalmente con el otro, ¿no? Entonces, lo político tiene esa dimensión en Kafka. Y él piensa que más bien en esas relaciones interpersonales no se da la armonía, sino se da siempre el desencuentro. Por eso establece que las relaciones interpersonales tienen ese carácter, ¿no? De ahí esa percepción que tiene de lo absurdo, incluso en el nivel, ¿no?, de lo personal, ¿no? Los encuentros que nunca se realizan, ¿no?, que son más bien desencuentros, ¿no? Sí. Eso que marca básicamente su narrativa, ¿no? La pérdida de sentido que nos lleva a realizar acciones, incluso la de amar, ¿no? Dice algo así que ya está en que es algo que luego dicen los existencialistas, ¿no? Si uno extrema un poco, si uno lleva al límite las relaciones amorosas, va a descubrir que el amor se convierte prácticamente en una catástrofe, dicen, ¿no? Ajá. Jorge, y entonces estaríamos todavía más de acuerdo con ese momento de tu libro en el cual dices, lo humano es una condición evanescente en la obra de Kafka. ¿Podrías, para la audiencia que todavía no ha tenido el gusto de leer el libro, yo tengo este privilegio por entrevistarte, desarrollarnos este punto que es Y de lo, los... lo humano siempre está al límite, siempre la presencia de una zoología, ¿no?, en la narrativa de Kafka, ¿no?, prueba, ¿no?, que siempre lo humano está como al borde de desaparecer, ¿no? Que lo humano es una construcción social que además por ser una construcción social está siempre ¿no?, al borde precisamente de la crisis, de la extinción, ¿no? Toda la narrativa de Kafka está poblada, ¿no?, de estos personajes que han abandonado además su condición de seres humanos Sí. para pasar a convertirse o en monstruosos insectos, como resulta bastante obvio en la transformación, pero también en cosas que no tienen forma, ¿no?, y que luchan incluso por tener una forma, ¿no? Tenemos, como ha dicho la crítica, ¿no?, en la narrativa de Kafka, por primera vez, a un narrador que nos permite, ¿no?, en un nivel de exploración de la subalternidad, Ajá. observar
¿cómo puede sentirse un escalón, el escalón de una escalera, dice, ¿no? ¿No? Situarnos, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? En ese El contexto, humano es, sí, sí. es algo que está siempre, ¿no? Al borde, ¿no? Está en peligro siempre, ¿no? Y que sobre Ah, todo está atacado por lo absurdo, por el sinsentido. es una, Es aterradora totalmente, en ese totalmente. sentido la narrativa de Kafka, ¿no? Pero tú lo dices muy bien también. Felizmente viene Kafka a salvarnos. Es una mirada crítica al mundo, dices tú con claridad, que nos permite observar el contexto con otros ojos. Y eso es lo maravilloso, incluso de lo horror o de lo espeluznante o lo laberíntico. Es cierto, ¿no? Aunque en la narrativa de Kafka el contexto no es, ¿no? El que normalmente entendemos como el histórico, el social, el que podemos relacionar con una coyuntura concreta, hay un contexto fuerte, que es Sí. precisamente el contexto en el que no figura la historia con H mayúscula, No. pero que sí se manifiesta precisamente a través de esa invisibilización, ¿no? Ujú. De el referente, ¿no? Como dice Jové, esta es una narrativa escrita para la eternidad, ¿no? Claro, Escrita con claro. imágenes, pero para la eternidad. No hay de dónde agarrarse en la narrativa de Kafka, ¿no? Tiene barandas que se van disolviendo mientras las vas cogiendo, ¿no? En ese contexto, Jorge, tú hablabas por eso, y es el eje de tu mirada como ensayista, el trabajo literario, la cocina, el taller del escribir, y tú hablabas claramente de la relación entre el sufrimiento y el acto de escribir, que es directo en Kafka. Mi pregunta es, yo no te imagino sufriendo en la escritura, me imagino que tú eres un demonio feliz al escribir, Ya. y porque me pasa un poco así, a mí también. No obstante, es sumamente ilustrativo tu interés por Kafka y tu empatía, simpatía e incluso identificación con quien sufre a la hora de llevar adelante un proceso que para ti tal vez o para mí no tiene esta carga de oscuridad. Eh, no voy a decir que te equivocas, pero te equivocas. Muy bien. Ese es, cada escritor tiene eh, un procedimiento que es absolutamente personal, secreto, Claro. ¿no? Nadie sabe en realidad lo que cuesta sacar adelante un libro, un cuento, una novela, ¿no? Un ensayo. Entiendo que puedas verme como un demonio feliz al momento de escribir, porque escribir es un hecho que me hace, ¿no? Percibir la vida, Sí. ¿no? Me hace sentir la vida, pero el costo es altísimo, ¿no? Cuando uno lee a Kafka, cuando uno ingresa en el universo Kafka y atiende a su taller, que implica una relación con su cuerpo, ¿no? Uno va descubriendo que sus sufrimientos no solamente son psicológicos, ¿no? Su cuerpo lo humillaba. Sí, sí. Su cuerpo era un cuerpo negado y él lo reconoce para amar, decía, ¿no? Uh-huh. Entonces, es verdaderamente, ¿no? Partiendo nomás de esa constatación, ¿no? Doloroso, ¿no? Ingresar en ese universo agónico, extremo, ¿no? De Kafka, ¿no? En el que escribir se convierte casi en una manera de respirar, Sí. en el que escribir es la única manera de sobrevivir, ¿no? No puedo ni imaginar, hay que No. ser honestos en esto, una situación parecida, ¿no? Sí. No es mi caso. Por eso puedo ser un demonio Matizamos. feliz. Soy bonachón, soy una persona, ¿no? Creo que algo sociable, ¿no? No soy un eremita, no soy, ¿no? Claro. Pero confrontarme con Kafka, sí, ¿no? Me ha situado, ¿no?
aquellos extremos en los que los escritores pueden, ¿no? A los que pueden llegar al momento de escribir, crear, ¿no? Extremos que pueden ser muy, muy dolorosos, pero a la vez, como en el caso de Kafka, muy compensatorios, ¿no? Es verdad, es verdad. Era feliz escribiendo, ¿ah? Ajá, sí, Cuando se daba sí. cuenta que había escrito algo bueno, solamente era feliz. Claro. Solo en ese momento era feliz, nada más. Y le duraba muy poco, además. Oye, Jorge, una cosa, como estamos en confianza, no suelo mencionar, y es que yo me dejo la piel cuando escribo. Y cuando digo que me dejo la piel, es literal, porque tengo psoriasis. Y entonces la escritura supone una descascararme, y por lo tanto se me va cayendo el pedazo de piel que sería la delicia de un CSI de Las Vegas, a ver cuánto volumen cutáneo dejo en el teclado ante una frase o una oración cerrada para una novela futura, ¿no? Es muy bromeo con eso, pero es parte de las torturas personales con las cuales uno va encontrándose. Jorge, para no robarte más tiempo, que llevamos media hora de tu vida, dos preguntas finales. Una primera que para mí es muy valiosa, y es que hemos hablado del Kafka escritor, de nuestro trabajo, de escribir, del tuyo, de lo político, del contexto, del comentar, pero hay algo más, hay un Kafka lector. Y tú decías que Kafka siempre mantuvo esa humildad que caracteriza a los escritores que muestran sus textos, atendiendo, ojo al dato, a su carácter siempre provisional. ¿De qué va esto, Jorge? Te refieres, perdón, si te he entendido bien, te refieres al lector de Kafka, ¿no? O al Kafka lector. Al Kafka lector. Ya. Al Kafka Bueno, lector. sí, ¿Cómo es ese Kafka lector? claro. Bueno, en sus anotaciones él incluye, ¿no? Textos que le importan, que le interesan, ¿no? Y además la crítica a Grill Parser, por ejemplo, le encanta, es un lector que sigue, ¿no es cierto? Pero la crítica ha reconocido en Kafka, y Max Brod también ha testimoniado sobre eso, en la lectura de libros sagrados, ¿no? De la tradición judía, libros que tienen que ver con la exégesis rabínica, y también textos de la literatura antigua, ¿no? Que son concentrados de sabiduría, que tienen ¿no? Este carácter aforístico, muy metafórico, ¿no? Entonces, pero era un lector también contemporáneo, era un lector que leía a sus amigos, ¿no? Que leía a Max Brod, lo leía Por permanentemente ejemplo. y opinaba sobre lo que escribía Brod, ¿no? Entonces, sin embargo, no se nota tanto en la obra de Ajá. Kafka sus lecturas, ¿no? Parece como que se cuidase mucho, ¿no? De dejar esas marcas. Sí. Por ejemplo, dice, a él le gustaba Flaubert, leía con devoción a Flaubert, ¿no? Pero uno lee a Kafka y dice, bueno, y lee a Flaubert y dice, ¿qué ¿No? tiene que ver, no es cierto? Sí. ¿Dónde está? Flaubert con Kafka. Entonces uno va comprendiendo que ahí lo que le interesa, por ejemplo, es la manera como Kafka trabaja el lenguaje, ¿no? Cómo le imprime esa objetividad, ¿no? Cómo despersonaliza el lenguaje, o cómo logra que un narrador pueda observar simultáneamente, ¿no? Varias cosas mientras se están dando, ¿no? Entonces, Claro. es por ahí. Yo creo que el Sí. aprovechamiento que hace Kafka de lo que lee es técnico, le interesa Ujú. mucho Ujú. ese nivel de lectura. Temáticamente no, pues, temáticamente, Claro. evidentemente no, ¿no? No. Un mundo precario, ganador del premio Copé de Oro en ensayo. Es el libro inédito que yo tengo abierto en Word aquí, directamente en la pantalla, donde tengo mis notas para conversar con Jorge Valenzuela Garcés, ganador del premio Copé de este año. Y yo solo quiero preguntarle una última cosa. Más allá de luego preguntarle cómo ha sido la experiencia de ganarlo, que es precioso, preguntarle y felicitar por la elección estructural, porque querida audiencia, escucharon desde el comienzo que el libro está armado por una serie de fragmentos que
hemos mencionado a Vargas Llosa también, tienen vasos comunicantes muy bien tramados. Y esta fascinante estructura, que no es el ensayo al uso, aunque sí creo yo que tiene un gran homenaje a Montaigne y a muchos ensayistas clásicos, lo que hace Jorge es permitirnos sentir inevitablemente esa forma inconclusa y fragmentaria de la propia obra de Kafka. ¿Qué tan complicado fue tomar esa decisión, Jorge? La decisión estructural de un libro que es sólido, sólido felizmente porque está hecho por tantas partes. Bueno, difícil no fue. De hecho, empecé a escribir hace varios años este libro a partir de los fragmentos. Ajá. Es que Kafka, él mismo es fragmentario. Él mismo, por más que una novela como El Castillo pueda tener 300 páginas, el universo está segmentado, el universo interior de esa novela está segmentado, es un universo partido, roto, discontinuo, sin final, inacabable, ¿no? Entonces, eh, eh, la única manera de asediar ese universo, ¿no? Y en el que yo me sentía más en confianza, ¿no? Respecto de abordar este mundo kafkiano, era precisamente el fragmento, ¿no? Mostrar precisamente esa precariedad de su mundo, ¿no? Haciéndolo precisamente lo que él hace con su mundo, añicos, ¿no es cierto? Partiéndolo, dividiéndolo, segmentándolo, pero no de una manera gratuita, sino estableciendo, como has visto tú, con absoluta claridad, relaciones, vasos comunicantes, ¿no? Es un ensayo recursivo, ¿no? Recurrente, ¿no? Que está bien atado respecto de varios temas, que no son muchos tampoco, pero que están ahí, No ¿no? hacía falta que fueran muchos, No hacía felizmente falta. no lo son. Que, Sí, que te sí. metas en 2 temas en el universo de Kafka es suficiente, ¿no? Entonces, ha sido muy atrevido quizá al tratar de explorar más cosas, ¿no? De su vida, ¿no? Etcétera. Pero ¿no? Hay ejes ahí clarísimos que el lector va a notar, ¿no? La justicia, el absurdo, el amor, el cuerpo, y 2 o 3 más, ¿no? Que son la escritura, perdón, y la escritura, ¿no? Que están ahí dando vueltas, ¿no? Están dando vueltas siempre. Creo que De esa es todas maneras. la única manera, además, de darle unidad Sí, al sí. libro, al ensayo. Claro. Sí, yo creo que cuando el libro se publique el año próximo y podamos disfrutarlo en papel, pues encontraremos, no solamente confirmaremos lo que vamos conversando, sino muchísimos detalles más de ese quehacer del escritor que se van percibiendo quienes hemos leído tu narrativa y que uno descubre también al Jorge Valenzuela con ganas de contar, y eso es fascinante. Oye, Jorge, Benito Pérez Galdós y yo no tenemos más que agradecerte la gentileza de abrirnos tu tiempo de la mañana de viernes, acercándonos ya a tu mediodía y que hayas podido conversar con nosotros en este programa tan especial por ti y porque había que celebrarlo. Y la palabra es nuestra forma de celebrar. Así es. Nada que agradecer. Nunca estuve en Canarias, ¿ah? Cuando viví Mira 5 tú, años en Europa, en Madrid. Así que ahí tengo que hacerte una visita hay y ver, casa, hay casa. y- y ver a los amigos. Nada, Juanma, un placer, como siempre, conversar contigo. El tiempo literalmente se ha pasado volando, ¿no? Sí, sí, Casi ya sí. llevamos 40 minutos hablando y es como si no hubiésemos hablado ni un minuto. Esa es la magia de la palabra y de la buena conversación. Yo les te agradezco a ti, en primer término, a tanta gente buena, inteligente de Petroperú, Sí. a Petroperú mismo por este premio, por esta organización en torno a la literatura y al reconocimiento que hace de los escritores peruanos, ¿no? Creo que esta es una tarea hermosa, ¿no? Y que debe continuar, ¿no? Yo he sido jurado en varias oportunidades en este premio COPE y evidentemente, ¿no? No hay concurso más importante, ¿no? En el Perú, sobre todo por
la gente que convoca, por el nivel, ¿no?, de los trabajos, por los jurados que provienen de las instituciones más serias e importantes del país, ¿no? Entonces, creo que no este tipo de concursos le hace le hace mucho bien a la literatura peruana. Ya son varias generaciones, ¿no?, las que van surgiendo, ¿no?, de este concurso. Muy agradecido entonces doblemente a ti por tu tiempo también, ¿no?, y a los amigos de Petroperú. Muchísimas gracias, Jorge. Y este programa continúa. Y este programa continúa aprovechando el pie que nos da Jorge Valenzuela, justamente, evocando que este premio tiene ya más de 40 años y los jurados han sido múltiples. Los jurados siempre provienen de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Ministerio de Cultura, de la Academia Peruana de la Lengua, de la cual Jorge es miembro, dicho sea de paso, y también, por supuesto, de Petroperú. Pues bien, para cerrar bellamente esta cita... Me despido, Juanma. Un placer conversar contigo. Gracias, Jorge. Y dicho esto, nosotros queríamos tener la presencia de un invitado especial también, y ese invitado especial es un jurado fundamental del COPE, Ricardo González Vigil, quien nos acompañará en una conversación que hemos grabado para ustedes, y luego pasaremos a la despedida nostálgica, pero también entrañable, que nos merecemos. Vamos con el video. Ricardo González Vigil. El premio COPE tiene más de 40 años, y esos 40 años están sostenidos al trabajo humano. No solamente hay que vincularlo con quienes han recibido el galardón en oro, plata, bronce, finalistas, sino a los jurados, que de forma sostenida han sostenido las bases y luego los pilares, y al fin y al cabo la cumbre de lo que supone este galardón. Y son más de 40 años en los cuales podemos tener en mente a personajes tan importantes como Pedro Cateriano y como Ricardo González Vigil. Ricardo, ¿qué significa todo este décadas de premio COPE y de ser el hombre que desde Petroperú, desde la Católica, del Ministerio de Cultura, desde la Academia, ha sido un jurado permanente que nos ha permitido tener esta ligazón con un premio además de confiable, influyente y necesario? Bueno, mira, para mí es una de las labores culturales más gratas de mi existencia. Realmente un privilegio haber estado en el primer COPE del 79 y ser el único sobreviviente del primer COPE, ¿no? Del primer COPE, y seguir con esta fortuna de que me invitan, me convocan, ¿no? Y ha habido un marco que permitió que yo tenga ese privilegio y que se dio de una manera completamente natural. Pedro Cateriano Delgado, yo no lo conocía, y lo conocí porque comentaba yo libros en el diario El Comercio a la vez que era profesor en la Universidad Católica, y salió el primer poemario de Pedro Cateriano que se llama La siesta del Aragán y otras indiscreciones en 1978, que me gustó mucho. Entonces yo me acuerdo de ir a su casa, me dio el libro, lo comenté y brotó rápido mucha empatía. Entonces él tenía mucha obra inédita, comenzamos a conversar, me dio cosas, tenía proyectado sacar otros libros dentro de poco de su poesía, y eso fue creando las bases para que él me confiara un sueño que venía trabajando, que ya el 78 estaba muy maduro, de convencer a Petróleo del Perú, Petroperú, que sea la empresa que pueda realizar su sueño de un gran premio literario, con la estructura de Petroperú que podía llegar a lo largo y a lo ancho del país, asegurar, ¿no? Entonces, él me decía que quería comenzar con el género cuento y no con novela, porque no estaba tan seguro en el año 78 de que hubiera tantas novelas importantes, ¿no? Que,
En cambio, sí estaba seguro que en Cuento el resultado iba a ser sorprendente más pronto, y la empresa iba a ver la imagen cultural que daba este trabajo. En cambio, tenía un poco más dudas de que en la novela la cosa resultara tan fecunda, tan fructífera, ¿no? Me acuerdo por precaución, porque sabía que la novela es lo que más llama la atención, pero no estaba seguro, corría el riesgo, ¿no? Corría el riesgo. Y a él lo que más le gustaba era la poesía, pero la poesía tampoco iba a tener el impacto en los medios, ¿no? Entonces optó por el cuento. Y bueno, pues eh, él ya tenía la idea, la empresa aprobó, y Sí. inicialmente él seleccionó entre gente que le parecía que combinaba la crítica y la creación, ¿no? Entonces, me acuerdo, Estuardo Núñez era Sí. la figura mayor en ese primer copé. Estaba Eleodoro Vargas Vicuña, para poner un cuentista, verdad. ¿no? Un cuentista. Estaba Notable cuentista. José Antonio Bravo, que cuentista y profesor. Estaba ahí Antonio Cornejo Polar, ya más claramente un crítico, ¿no? Sí. Con él eran 5, y me dijo, yo era muy joven en ese momento, recién me acercaba a los 30 años, y me dijo, ¿se arriesgó? ¿No? Yo te veo a ti que representas las nuevas generaciones, y por eso tuve la fortuna de estar, y eran 6 los miembros del jurado. Él No impar. descubrió que eso no es adecuado, o sea, el funcionamiento del primer copé lo convenció de que debía ser impar, para que haya el voto dirimente, porque fue un lío escoger entre el cuento ganador de Washington Delgado y el que quedó segundo de Luis Enrique Tor, que a mí me gustaba más, siempre lo he dicho, que es Oro de Pachacamac, ¿no? Entonces había una división, entonces fue difícil. Y además se dio cuenta porque además tuvimos suerte de comenzar con 2 grandes cuentos, de Washington Delgado y Tor, 2 cuentos indudables, y el prestigio que ya tenía Washington Delgado, era no conocido como narrador, pero caray, fue entrar por la puerta grande, y eso generó que mucha gente, al ver la magnitud del premio, y no habían premios nacionales en ese momento de literatura, había sido una mala experiencia muy cercana cuando se crearon los premios nacionales de cultura, después de tiempo que no había, el año 75, y en literatura no hubo problema, se lo dieron a Martín Adán, y hasta Luis Alberto Sánchez retiró su candidatura cuando vio que estaba Martín Adán. A él sí lo consideraba, era difícil, ¿no?, que Sánchez aceptara, pero el lío fue, ¿te acuerdas?, en el premio en artes plásticas que le dieron a López Santay. Me acuerdo. Con los pintores, todo. Entonces, después de esa primera edición, la segunda edición, el problema fue en literatura, porque entre la comisión, el jurado y todo, al final le dieron a 3 personas, porque no se ponían de acuerdo, porque unos habían votado por Mario Florián, otros votaban por Emilio Adolfo Westphalen, y Sánchez, que estaba candidateando, hizo pesar, entonces a los 3. Yo creo que eso creó tal problema que naufragó un tiempo el sueño de los premios nacionales de cultura, y no había, pues, cuando se crea el COPE. Entonces, conversando, ¿no?, y recogió no solo mi opinión, llegamos a algo que es muy importante, que mejor el jurado no lo designara él o alguien de Perú, sino le encargara a instituciones de prestigio, o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no es cierto?, la Academia Peruana de la Lengua, bueno, ahora es ¿cómo se llama? El Ministerio de Cultura, pero había antes la Casa de la Cultura, bueno, otros nombres. Entonces, eso creo que ha sido una decisión muy sabia de Pedro Cateriano, porque eso ha asegurado no solamente un rigor, sino una variedad de opiniones que recogen un poco la variedad de la creación cultural en nuestro medio, y permite que el COPE sea de lejos el concurso que mejor le toma el pulso a lo que está pasando con la creación cultural en todas las tendencias,
En Entonces, ese ha sido contexto, realmente- Ricardo, ¿cómo llegamos? Es tan exitoso el primer copé de cuento que ya no hay dudas en saltar a poesía, entonces, prontamente. Claro, el copé de cuento ha sido especialmente para mí privilegiado, ¿ah? Sí, Y uno ve los géneros, porque muy pronto lo gana también Julio Ortega, que sí, también goza de mucha prestigio, recordando los primeros, ¿no? sí. Y se dan a conocer autores jóvenes, pero Cromwell, tan fuertes, Colchado. ¿no? Sí, Claro, como Oscar Colchado, como Cromwell Jara, una cosa pero sí, bien sólida, ¿no? Bien sí, sólida. sí, sí, sí. Entonces, eh, yo creo que esa solidez hizo que eh, Pedro planteara que, como eran bienales, que se Ujú. pudiera intercalar géneros. Entonces ya pudo poner el género que a él más le gustaba, la poesía, ¿no? Un poco, ¿no? Claro, Entonces ya pudo poner su tesorito, claro. ¿no? Y también pronto, ¿no? O sea, lo ganó primero Jorge Eslava, Sí, y ya el segundo lo empataron Jorge Nájar con Eduardo Chirinos. Era es una verdad. suerte, ¿no? Entonces, eso permitió que también gente mayor como Pablo Guevara se lanzara, Por ¿no? A ejemplo. ganar. Sí, Entonces me refiero que poesía también se suma, después viene la novela, en un momento que el COPE intentó ser internacional también, que después no se ha podido de varios países, ¿no? El premio de novela, y ahora tenemos el premio de ensayo, con muy buenos resultados siempre, ¿no? en ese contexto, Ricardo, y para no robarte mucho más tiempo, me queda con una duda. Son más de 40 años siendo jurado. ¿Y cómo te entrenas tú en el sentido de cómo afrontas la lectura de inéditos todo el tiempo? Esa lectura que a veces habrá sido digital, habrá sido siempre impresa. ¿Cómo ha sido ese proceso de que uno además siempre lea con ojos de novedad lo inédito que llega? En la medida que uno va cambiando sus propios gustos, inclinaciones, preferencias, incluso sus propias obsesiones creativas, y también debe influenciar en la mirada con la cual uno juzga. El verbo aquí viene bien calzado en tanto jurado de un certamen como el COPE. Bueno, mira, yo lo que pasa es que ya tengo algo previo al COPE. Eh, Ajá, digamos, la práctica de comentar desde el año 75, sí. al comienzo más era en correo, y Uh-huh. en el comercio hacía notas chiquitas nomás de libros pequeños. Después me invitaron también a tener una página en el comercio, y ya dejé correo. Eso te hace estar opinando Sí, sobre una cantidad considerable de libros que aparecen, que tienes que cribar, seleccionar rápido, ¿no es cierto? sí, Entonces, sí. y tengo la costumbre de hacer un recuento a fin de año, Además, que es como claro. si tuvieras una especie de concurso nacional de publicaciones, ¿no? Entonces, ya uno adquiere ciertas prácticas para seleccionar, y después, bueno, ya el COPE me ha hecho eso, madurarlo, pero en realidad es muy parecido. Yo hago recuento, yo hago continuamente ese Sí, tipo de cosas, y a veces hay gente que me pregunta: ¿usted cuántas páginas lee al día? Yo le digo, depende, claro, depende. Eh, la calidad de lo que ya, leo influye en el tiempo que me toma leerlo. por supuesto. Mientras algo no tiene mucho valor, lo leo Uh-huh, un ratito y ¡fuf! Se cae solo, ¿no? En uh-huh. cambio, un libro que vale la pena, lo lees con detenimiento, lo relees, lo lees toda la vida, ¿no es cierto? Claro. O sea, me refiero, yo no tengo eso que dicen cuántas páginas lees, depende, pues, o sea, la velocidad de lectura es distinta. No puedo leer como dicen, eh, eh, Diagonal. en diagonal, No, no, pero en un concurso sí, porque además, mira, hay un criterio que te digo de experiencia de jurado. Estoy, por ejemplo, con 1.500 cuentos. Por, por una cuestión de estadística, por lo menos va a haber 50 buenos. claro. Una cuestión mínima, ¿no? Sí, 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 sí. No digo buenos, muy buenos. Entonces, Uh-huh. tú eres muy exigente
cualquier error cae. ¿Estás seguro? Ya. Me refiero, ¿no? Cae rápido, Sí, y es muy importante que encuentres un gran cuento. Pues encuentras un gran ajá, cuento y ahora comienzas para mí, ¿no? Comienzas a claro, compararlo. sí, Ahora, la ventaja del COPE es que es el único concurso que yo conozco de ese, que actúa de esa manera, y es algo que eh, apoyé con Pedro Cateriano que se haga, que tenemos una reunión en la cual los jurados traen su votación, ujú, pero no es la final, es una primera reunión donde cada uno, si son muchos los trabajos, los 5 no lo leen, pero tratamos de asegurar que 3 ujú, lo lean por lo menos para que haya más de una claro, opinión. Entonces, se vota cuáles han sido, y entonces tú eliges los 50 o 40 que te han gustado más, ¿no? Con ese método que te digo, y al sí, final ven las coincidencias y quedan para la relectura por un supuesto. número determinado, pongamos que quedan unos 40 para Sí, releer, y entonces tienes un tiempo extenso para la relectura, y ahora ya solo de los mejores, y algunos de ellos tú no le dices tanta importancia, pero otros sí, ujú, por eso es importante que haya, ¿verdad? porque al comparar te das cuenta, a veces un cuento tiene un pequeño error al comienzo, pero de repente el Ujú, cuento es muy bueno después, ¿no? Me refiero, o sea que ese método es un poco peligroso porque uno dice, a la novela le puedes permitir algunos defectitos, pero al cuento no. sí, Entonces me refiero que eso es magnífico del COPE porque se disminuye el margen de ujú, arbitrariedad con esta relectura, ¿no? Entonces más claro, claramente gana, porque mira, yo influí mucho en eso con Pedro Cateriano, porque yo me acuerdo que terminó el primer COPE y yo sí, no lo conocía mucho a Cromwell Jara, por ejemplo. todavía, muy poco lo conocía, y Cromwell Ujú, quedó finalista con un cuento en el primer COPE, ¿ya? Y cuando hablamos con él, que asistía, me dijo, ¿y qué te pareció Montacerdos? ¿Qué le digo Montacerdos? Yo no he leído Montacerdos. O sea, Montacerdos había estado en el primer copé, debió ganarlo, pues. claro, Pero, ¿qué pasó? Como recién Pedro estaba eh, organizando el concurso, cuando nos reunimos y había, pues, no me acuerdo, cientos de cuentos, la experiencia de otros que han participado en concursos internacionales que te dan una semana es dividámonos. y Tú punto. te lees 100, tú te lees 100, tú Ujú, te lees 100 porque hay poco tiempo, pero el ujú, COPE no tiene ese problema. Entonces, más alguien, meses. no sé quién, en Sí, su columna, en su torre de cuentos que le dieron para revisar en un día, eliminó, eliminó Montacerdos y no quedó, ¿no? Entonces, claro. yo le digo, no, tiene que haber por lo menos 3 opiniones, si los 5 mejor, y tiene que haber una relectura, ¿no? Porque Ujú, te digo con ejemplos claro, concretos, claro. Sí, ¿no? sí, sí. Qué ¿No? maravilla, Ricardo. Una de las Te digo, cosas que a mí me hacía ilusión de robarte unas preguntas sobre el premio es eso, el entender en muchos sentidos cómo funciona de buena cuenta la dinámica de la elección de un ganador del COPE. Y para ya no robarte más tiempo, una última consulta y es la siguiente. Llegó el momento del anhelo de que llegue el premio de novela, así como de ensayo. Cambió mucho la dinámica sabiendo que la aventura ya no es de leer 20 páginas o 30 páginas o 5 páginas, según sea el caso, sino novelas además, por lo general del COPE, bastante amplias, monumentales incluso. no, el funcionamiento es el mismo, cuando si se juzga que es demasiado, ¿no? Sí. Porque ha cambiado el número de participantes y ya no lo leen los 5, sino leen 3. O sea, se maneja Ajá, de tal, y como sí, el COPE da unos meses de trabajo, pues sí, puede leer, ¿no? Puede leer los, qué sé yo, las 100 y pico novelas que te dan para sí, leer. Se te- claro. Porque, ahora, como tú haces notar, la novela exige mucho más al jurado, Sí. porque el cuento se acerca más a la idea de que todo debe funcionar. Pues, Ujú, ujú, no funciona, lo botas, pues. sí, Y la poesía también, ahora, la poesía es más complicada que el cuento. El cuento es el más fácil para mí, ujú, porque la poesía es más claro,
la diferencia de estética entre el jurado y no lo convences que esto le parezca un buen poema. Es mucho más difícil estar de acuerdo en poesía, es Sí, lo más difícil, es más misteriosa la poesía, sí. es lo más difícil, ¿no? Es mucho más fácil que el cuento cree consenso, y son los dos géneros Ah, que más se acercan a la perfección de todos sus elementos, ¿no? Claro, la poesía más. sí. En cambio, la novela tiene ese problema de que grandes novelas tienen, entre comillas, imperfecciones. Oh, por supuesto. De eso va, ese, de eso va. Entonces, por ejemplo, una cosa como crear un personaje lleno de vida es importantísimo en una novela, más importante quizá que el mero cuidado verbal, crear un Claro. personaje que vive, Que no lo olvides nunca. claro, Claro, que se escapa del libro y lo sientes que sí, vive sí, sí. contigo, una cosa así, ¿no? Entonces, eso es más difícil de medir, y en la novela, yo cuando siento que no funciona, leo otra parte, o sea, le hago pruebas en varios sitios, porque de repente en otros sitios, ¿no? Te das cuenta, Ah, está funcionando, y eso permite ser un poco más abierto, ¿no? Porque es peligroso usar el mismo criterio de perfección, ¿no? Cuando uno lee una novela. En el ensayo también hay que ver un poco la armazón. Ahora, el ensayo no participan tantos ensayos. Es es mucho más, verdad. es mucho Hay más una tradición por manejable el construirlo tiempo. incluso. Sí, Es más manejable el tiempo, ¿no? sí, ¿No? Bueno, te digo, sí, yo creo que el tiempo que nos dan para trabajar es amplio, es el sí, concurso que da más tiempo, además que reconoce el trabajo, sí. los honorarios, entonces todo eso te asegura eh, que aparte del gusto de participar, la gente se compromete en poner tiempo, ¿no? Para Claro. cumplir con la función, ¿no? No solamente que te invitan porque eres famoso y al final no hay ningún honorario y te invitan a la premiación, ¿no? O sea, hay varias cosas que hacen que el COPE sea también estimulante como ingreso para el jurado, ¿no? Sin duda. Ricardo González Vigil, doctor en literatura, profesor universitario, poeta, crítico, pilar del premio Copé. Yo te agradezco muchísimo porque además has dado una frase de las tantas entrañables, lector para toda la vida. Y con eso me despido, con el lector para toda la vida. Ricardo, te mando un abrazo inmenso agradeciendo tu gentileza hoy. Yo te agradezco a ti, Juan Manuel, y te agradezco porque eres, aparte de un creador que aprecio, que admiro, eres un gran gestor cultural. Muchas gracias por todo lo que haces. A ti, un gran abrazo y que todo vaya bonito. Hasta pronto. Querida audiencia, no hay mucho más que agregar. Ha sido la palabra de Ricardo González Vigil, después de haber escuchado con tanta atención y conversado con Jorge Valenzuela. Ya los papeles yo los comienzo a guardar. Tengo a Benito Pérez Galdós detrás de mí, esperando que terminemos como corresponde terminar. Y es, primero, valorando la presencia de ustedes, querida audiencia. Y esto supone leer algunos de sus comentarios. A Jessica Rodríguez, muchísimas gracias. Dice Jessica, felicitaciones por el premio. Jorge Valenzuela. Y por supuesto, tiene la gentileza de mandarme un saludo a mí, agregando aquí. Oscar Limache dice, saludos, queridos amigos. Y tenemos comentarios que saludan al programa en buena cuenta. Lo hace Fernando March, Durango Víctor, Carmen Arrece. Agradecerles tanto cariño, tanto aprecio que se ha mantenido, siento yo, intacto de agosto a diciembre del 2020, de agosto a diciembre del 2021 y de agosto a diciembre de este año. Cuando uno mira la vista atrás, uno es capaz de percibir que el programa pudo significar, quizá para algunas personas que nos siguieron desde entonces hasta ahora, una ventanita para ver el mundo, una ventanita para darse una vuelta, para percibir que en medio de la crisis y el dolor, todo eso pasará. Y entonces cuando uno piensa en un Perú siempre convulso y el Perú de ahora, que nos preocupa tanto, pues a veces seguir haciendo cultura es una forma de aportar, de sumar. Y entonces yo volvía a un libro viejo que a mí me gusta. El libro se llama La Vuelta al Mundo en la Numancia,
de justamente Pérez Galdós. Esta es la primera edición, la de 1906, y dice así: lo que yo he visto y aprendido es que cuando uno se le pierde el alma, tiene que dar la vuelta al mundo para encontrarla. Y es lo que he intentado este programa, que en plena crisis de coronavirus, en crisis políticas actuales, este espacio sea esa vuelta al mundo de lo literario. Hoy nos hemos ido hasta República Checa, pero hemos regresado y vuelto a varios referentes más. De tal modo que si algo hemos intentado es acompañar y que ustedes se sientan, querida audiencia, acompañada. Y de esta manera me despido, después de haber estado al pie de un barco del cual solamente soy el rostro visible, porque esto ha sido trabajo conjunto, trabajo colectivo, de acuerdos sobre todo y algunos desacuerdos, de un equipo de creación cultural de Petroperú que, como bien decía Jorge Valenzuela, es un equipo sólido, trabajador, pero además lúcido, creativo y generoso. Esto es posible entonces porque hay gente detrás que lo logra para que uno ponga el rostro, nada más. Y uno pone el rostro estando lejos de la patria, y a veces me quiero mentir a mí mismo que lo mejor que hago por el Perú es permanecer lejos y aportarles algo desde lejos. Y desde lejos está entonces para ustedes Juan Manuel Chávez, desde Gran Canaria, en España, y lleno, claramente, lleno de oro. Muchísimas gracias y hasta cuando la oportunidad nos vuelva a encontrar.